Tácticos, una nueva jornada eliminatoria se jugó, dejándonos datos y hechos históricos que hasta la fecha llevaban años sin suceder o que directamente no habían pasado. Acompáñanos y repasemos 3 datos que nos dejó la jornada 11 de las eliminatorias Conmebol. Dato número 1. Primera vez que Brasil y Argentina pierden 3 partidos en las mismas eliminatorias. Con la derrota 2-1 que sufrió el albiceleste a manos de Paraguay en el Defensores del Chaco, con remontada incluida, los guaraníes contribuyeron a un hecho histórico que los une con Brasil, Uruguay y Colombia. Repasemos qué es. En este lado del continente, sobre todo en los últimos años, estamos acostumbrados a que Argentina y Brasil sean los claros dominadores de nuestro fútbol, quienes no suelen dejar puntos en el camino y mucho menos partidos perdidos. Sin embargo, por primera vez en unas eliminatorias Conmebol, desde 1996 que se juega en el formato de ida y vuelta, brasileros y argentinos perdieron 3 partidos. Sí, 3 partidos, los dos en la misma edición. Nunca durante el nuevo formato había sucedido que el albiceleste y la canariña perdieran tal cantidad de juegos en unas mismas clasificatorias al mundial. Para las eliminatorias de 1998 Argentina perdió solo 2 juegos, sin embargo Brasil no disputó aquellas clasificatorias porque ya había salido campeón en 1994. Para la cita mundialista de Corea-Japón 2002, Argentina perdió solo un juego, sin embargo la canariña vivió una de sus clasificatorias más irregulares desde que se juega el formato largo. Fueron 6 partidos perdidos para la en ese momento subcampeona del mundo. Por su lado, Argentina solo cayó una vez, precisamente ante Brasil, que suele ser la bestia negra en lo que se refiere a eliminatorias Conmebol. Ya para Alemania 2006, Brasil perdió 2 partidos y Argentina 4. Estuvo cerca de darse el hecho, pero no se dio. Para Sudáfrica 2010, donde se recuerda una Argentina dirigida por el gran Diego Armando Maradona, que sufrió de más para poder clasificar al Mundial, se recuentan hasta 5 derrotas. Sin embargo, Brasil comandó con tranquilidad toda esa edición, perdiendo tan solo 2 juegos. Ya para Brasil 2014, Argentina fue el líder de las eliminatorias, perdiendo solo 2 juegos. Sin embargo, nuevamente Brasil no disputaría aquella edición. ¿Por qué? Como bien sabemos, al ser el organizador de la Copa en 2014 no tendría que disputar eliminatorias y clasificaría directamente a la fase final. En Rusia 2018, Brasil comandó cómodamente en su vuelta a las eliminatorias con 41 puntos de manera solitaria, perdiendo solo un juego, mientras que Argentina fue tercera con 4 juegos perdidos, lo que finalmente terminaría siendo una muy mala presentación del equipo de Sampaoli en aquella justa mundialista, donde terminan siendo eliminados en octavos de final con goleada ante Croacia incluida. Ya, remitiéndonos a lo que son las últimas clasificatorias a Qatar 2022 que se disputaron, Argentina y Brasil demostraron su claro dominio en el continente, terminando de manera invicta ambos conjuntos y ocupando las casillas de privilegio como suele pasar, primero y segundo lugar respectivamente. Ahora, en esta edición, paraguayos, uruguayos y colombianos han sabido ser los verdugos de ambas en estas eliminatorias. Sí, los mismos rivales. Argentina perdió por 2-0 frente a Uruguay en La Bombonera, 2-1 contra Colombia en Barranquilla y el jueves pasado terminó cediendo puntos nuevamente en el Defensores del Chaco frente a Paraguay. Brasil por su lado perdió frente a Uruguay 2-0 en Montevideo, contra Colombia 2-1 en Barranquilla y 1-0 en el Defensores del Chaco. Esto solo demuestra lo mucho que se ha equiparado la competitividad en nuestro continente en los últimos años, con un paso adelante para charrúas, guaraníes y cafeteros que han sabido en otras épocas hacer frente a las 2 grandes potencias del continente como lo son Argentina y Brasil. Sobre todo lo de los uruguayos, que antes de este milenio compartían esa posición de privilegio junto a brazucas y albicelestes. Hoy han vuelto a competir de tú a tú ante estas grandes potencias. Por su lado Paraguay, que venía también de unos años malos, ha ido recomponiendo el camino con Alfaro y ha sabido nuevamente ganarle a Brasil y Argentina en unas mismas eliminatorias. Colombia, que siempre ha tenido un talento fenomenal y jugadores de época, su tema mental no le ha permitido competir al nivel de estas grandes selecciones. Pero hoy, en cabeza de Néstor Lorenzo y después de trabajar bastante la mentalidad, cerca un poco más al nivel de competitividad que nos ofrecen brasileros y argentinos. Ahora, te pregunto a vos, ¿crees que de alguna manera estas 3 derrotas marcan una nueva era en nuestro continente? ¿Se equilibran las cargas? ¿Podrá alguna de estas selecciones, o Ecuador que está firmando también una grandísima campaña, robarle el liderato a las grandes potencias como Argentina y Brasil? Recordemos que los dirigidos por Scaloni hasta este momento están líderes de las eliminatorias, pero brasileros, uruguayos, paraguayos y ecuatorianos están a solo 3 y 4 puntos, por lo que el liderato está más abierto que nunca. Nosotros te queremos escuchar a vos, así que no dudes dejarnos en los comentarios si crees que esta es una nueva época, si crees que Argentina y Brasil han cedido terreno y nuevas selecciones como Colombia, Uruguay, Paraguay o Ecuador han ido comiendo ese espacio, o si en definitiva simplemente es una estadística más
y los argentinos y brasileros en lo que queda de la segunda parte de las eliminatorias terminarán demostrando nuevamente su poderío indiscutible como ha sido en los últimos años. Nuestro segundo dato es que Venezuela quedó invicta frente a Brasil por primera vez en la historia de las eliminatorias. Brasil siempre ha tenido una paternidad histórica frente a la Vinotinto. Como nosotros les contamos en el video pasado que Venezuela no había podido ganarle al Scratch por eliminatorias. Sin embargo, el empate este jueves en Maturín le dio a la Vinotinto un hecho histórico, y es que Venezuela, por primera vez en su historia, sí, escuchó bien, por primera vez en su historia, no perdió frente a Brasil en los dos partidos que disputaron por estas eliminatorias. En la jornada 3 de estas mismas clasificatorias, Venezuela le sacó un empate histórico a la Canariña en la arena Pantanal de Cuibá. En aquella ocasión, los brasileños se fueron arriba con un gol de cabeza de su central, Gabriel Magaláes. La selección de Bocha Batista sacó la garra y al minuto 85, con un gol de Eduardo, empató y se llevó un punto importantísimo a casa. Historia más que parecida y curiosa que se vivió este jueves en el Monumental de Maturín, donde nuevamente Brasil empezó ganando 1-0 con gol de tiro libre de Rafinha y Venezuela empató nuevamente el partido, viniendo desde atrás con gol de su nuevo número 10, Telasco Segovia. A pesar de que muchos chamos se veían victoriosos en este partido frente a Brasil, el empate es un buen botín, además de hacer historia para la selección de Venezuela, ante nada más que la selección más grande y prestigiosa de nuestro amado fútbol. Cabe aclarar que esta Brasil no es ni la sombra de sus mejores versiones, pero sigue siendo una de las selecciones más temibles y talentosas del fútbol moderno. ¿Crees que pronto llegará ese triunfo histórico que están esperando los hinchas de la Vinotinto? ¿O definitivamente dejaron pasar su oportunidad? Y ahora vamos con el tercer dato, es que Bolivia ajustó más de 3 años sin empatar un partido por eliminatorias Conmebol. Vamos en la fecha 11 y Bolivia no deja de sorprender. ¿Por qué? Porque hasta el momento es la única selección, escuchen bien, la única que no ha empatado un partido en lo que va de eliminatorias. Tiene un saldo de 4 victorias y 7 derrotas rumbo a Estados Unidos 2026. Pero el tema no para ahí. Si nos remitimos al historial de eliminatorias, encontramos que llevan una racha de 20 partidos sin empatar un juego. La última vez que lo hicieron fue el 9 de septiembre de 2021 por la fecha 9 de las eliminatorias al Mundial de Qatar. En aquella ocasión empataron con Colombia en La Paz por 1-1. Esto fue hace más de 3 años y fue ante la selección colombiana que por ese tiempo, no sé si recuerdan, solía empatar con todos sus rivales. Pues ahora parece que Bolivia es la antítesis de aquella selección cafetera que sufría de empatitis. Desde aquel momento y hasta ahora solo saben sumar de a 3 o básicamente no sumar nada. A pesar de no ser más que un dato de color, es muy interesante saber cuándo llegará el empate. ¿Te atreves a decir cuándo se corta esta racha? ¿Cerrarán las eliminatorias sin un empate? ¿Será capaz Bolivia de ir al Mundial sin empatar un juego? ¿Qué crees vos? Déjanos aquí la respuesta en los comentarios. No siendo más tácticos, estos son los 3 datos que nos dejó la fecha 11 de las eliminatorias. Agradecerte por llegar a este punto del video, invitarte a compartir y dejar tus opiniones en la caja de comentarios y compartirlo con tu amigo futbolero para que sigamos creciendo esta linda comunidad. No siendo más, nos vemos en una próxima. Nosotros somos Tácticos Latam.